Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a los Salmos, Salmo capítulo 6. Vamos a meditar ahí ese Salmo. Salmo capítulo 6. Y cuando lo tenga, hazme el favor de ponerse de pie. La palabra de Dios dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, rego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Hasta ahí vamos a leer. Oremos. Padre, bendiga su palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir de parte de ella un aliento, una fortaleza para nuestras vidas. Oramos que puedas tú ministrarnos a través de tu escritura y que podamos recibir, Señor, a través de ella revelación, que podamos recibir también esa luz que necesitamos para guiarnos en medio de las dificultades. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El título del mensaje es La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Muy bien, tanto en el libro de Job como en el libro de Hebreos y en el libro de Proverbios tenemos muy establecido el hecho que aquel a quien Dios toma como hijo lo disciplina. Le pido disculpas porque estoy enfermo. Esa cepa no se muere, sigue perseverando hasta en China. Entonces hoy está delicada esa cosa del COVID siempre. Aunque estemos vacunados siempre molesta. Muy bien, el tema es de que cuando usted se pregunte por qué gente mala, de pronto tal vez no le pasan cosas malas. O sea, el Salmo 73 y muchos salmos antiguotestamentarios representan esa situación de que los creyentes, los que creemos en Dios, no asimilamos a veces que al malo en un momento le va a ir bien, pero eso es parte de su condición con Dios, en el hecho de que, ¿de qué me sirve a mí si yo estoy haciendo cosas tan perversas, tan malas, y tal vez no me pasa nada malo, ¿verdad? Y hay gente que hasta piensa que Dios le ayuda a salir bien con todo. No, es que el tema es que los malos tendrán también una disciplina, o sea, tendrán un castigo. Yo escuché, yo ya no soy muy digamos, ortodoxo en esas cosas, pero escuché al doctor David Rodríguez en un sermón hace unos 7 años. Y pues el pastor David pues predicaba en ese mensaje algo muy interesante. Decía, ¿por qué si nosotros los creyentes no vamos a ir al infierno, a condenación, entonces y los juicios que esperan, ¿verdad?, a todo aquel que no ha creído en Dios, ¿verdad?, como es el juicio del gran trono blanco en Apocalipsis 20 y otros juicios más que aparecen en la palabra. La pregunta que se hacía el pastor David es, ¿en dónde los cristianos, en dónde los creyentes vamos a conocer esa situación digamos, de rectitud, del hecho de que nos tiene Dios que enderezar, rehabilitar? Entonces el pastor David y bueno, y no él, sino que también los libros de teología enseñan que en la vida el hombre va a tener que pasar por un proceso en el cual Dios tendrá que purificarle. Entonces, si bien es cierto, nosotros no vamos a conocer esa condenación eterna, pero a través de la vida el creyente va a tener que ser purificado a través de diferentes pruebas, a través de diferentes situaciones, a través de diferentes sufrimientos.
Entonces, y todos, hermanos, creo yo, ¿verdad? Porque esto lo prediqué en Romanos hace un par de meses. Todos aquí tenemos una parte en el dolor, una parte en el sufrimiento humano, una cuota, si así lo quiero llamar, que vamos a tener que llevar. O sea, usted no lo vea como que es a usted que le está pasando. No, o sea, no seamos egoístas de vernos a nosotros mismos. Dice el libro de Romanos que la tierra gime y la creación gime. O sea, quiere decir que, óigame bien, todo lo que está en la humanidad tiene una parte del dolor, del sufrimiento que representa el pecado. Entonces usted dice, es que yo, pastor, tuve esta situación de tener un hijo con problemas en su nacimiento, sí, pero hay una cuota en la humanidad. Vea usted el montón de niños que nacen con deficiencias. Vea usted el montón de niños que nacen a veces, hermanos, sanos y se contaminan de VIH en su nacimiento. Vea usted, hermano, la cantidad de sufrimiento en la humanidad que nos compromete a todos. Claro, usted me va a decir, a mí me está pasando, sí, pero vea a la humanidad y se va a dar cuenta que hay un dolor en el mundo, hay un dolor en la creación que introdujo el pecado. Entonces, a esto me refiero por el hecho de que hay personas que muchas veces dicen, es que me está pasando esto, y sí, pero el tema es el siguiente: hay cosas que nos pasan porque nosotros mismos, al ser hijos de Dios, necesitamos rectificación de Dios, necesitamos disciplina de Dios. Entonces, yo no estoy hablando del montón de consecuencias que usted solito se las busca, ¿verdad? Porque hay personas aquí que hacen una mezcla de esas cosas y dicen, no, es que este es el sufrimiento, ¿verdad? Que a mí me ha tenido que tocar llevar. Sí, no, pero ese es el sufrimiento que usted se buscó, porque usted sabía que esa persona era adicta a las drogas, usted sabía que esa persona era alcohólica y usted se metió con esa persona. Entonces, ¿por qué usted le echa la culpa a Dios ahora si usted solita buscó a esa persona? Si usted solito buscó a esa persona, usted no puede estarle echando la culpa a Dios. Entonces, ¿a qué se refiere el Salmo? Se refiere a las disciplinas verdaderas de Dios. Es decir, aquellos que como hijos que somos, cometemos una rebelión en contra de Dios y Dios tiene que corregir el pecado. Dios tiene que corregirnos. Nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos que ser corregidos por Dios. A eso se está refiriendo el Salmo. Entonces, en los comentarios de los padres de la iglesia, este salmo aparece en labios, es un salmo que se le adjudica a David en el tema de su desobediencia a Dios por haber matado a Urías Eteo y haber tenido relaciones con Betsabé. Entonces, el salmo lo que describe es un salmo penitencial, es decir, la penitencia que David está experimentando por el hecho de haber desobedecido a Dios. Entonces, mire, primer lugar, no le eche la culpa al diablo. Segundo lugar, responsabilícese de lo que usted ha hecho solito, porque usted solo ha buscado eso y no le eche la culpa a Dios. Y tres, sea usted responsable de sus rebeliones. O sea, es decir, si yo desobedecí a Dios, yo asumo esto para mí, porque yo sé que esto Dios me lo está mandando para mí, porque Él quiere corregirme. Entonces, asuma esa responsabilidad, asuma eso. O sea, no es el Satanás, deje de andar echando la culpa al diablo, no es porque sus consecuencias, no, usted es creyente, es cristiano, usted desobedeció, asuma su responsabilidad, asumámosla y recibamos lo que tenga que venir. Entonces, en el Salmo descubrimos los elementos que conforman la disciplina divina. Entonces hay una cadena dentro del Salmo que nos lleva por etapas hasta concluir cómo es que sufrimos por desobedecer a Dios. Y esto, hermano, es revelatorio, porque si vamos juntando parte por parte, ¿verdad?, nos da como resultado que debemos devolvernos al Señor, debemos devolvernos a Dios. Si hemos pecado, volvámonos a Dios, acerquémonos a Él, busquemos su misericordia. Si le hemos fallado, vamos a Él en amor, en perdón,
y busquemos su piedad, busquemos el amor maravilloso de Dios para el perdón de nuestras faltas. Ese es el objetivo del Salmo, el enfocarse en el pecador creyente que sabe que tiene un Dios que lo va a corregir, que sabe que tiene un Dios que no pasa por alto las ofensas, que sabe que tiene un Dios que se va a encargar de poder corregir nuestras faltas. Entonces, el Salmo tiene 3 divisiones naturales. La primera, en la primera etapa encontramos, hermano, el dolor físico del pecado, el dolor físico del pecado, el dolor físico del pecado. Versículo 1 hasta el verso 3, dolor físico del pecado. En el verso 4 hasta el verso número 5 encontramos, hermanos, la muerte, el dolor y el miedo a la muerte. 4 y 5. Versos 6 y 7. La descripción de David en el momento del dolor, la descripción de lo que él estaba viviendo, 6 y 7. 8 al 10, la restauración de Dios, la restauración de Dios. Ok, entonces, en hebreo a esto se le llama cuando hay, digamos, si usted lo nota, mire, el Salmo tiene divisiones naturales. Si usted nota del 1 al 3 hay una división ahí, claramente hay una idea del salmista. Entonces no es muy difícil entender que ahí hay una parte del cántico. En el verso 4 y 5 ahí está dividido también. O sea, ahí no hay tales, ahí hay una composición adicional, ¿verdad? 6 y 7 hay una tercera composición, y del 8 al 10 hay una última composición del salmista. Entonces basta con que usted le ponga líneas así. Si en lapicero los quiere poner, yo le pongo llaves. Si usted le quiere poner divisiones en lapicero, mucho mejor, porque así pues ahí usted ve las divisiones naturales del Salmo. Entonces veamos primero, hermano, esta primera parte donde vemos, hermano, este sufrimiento del pecador y cómo él lo experimenta, lo expresa a Dios. En primer lugar, veamos el verso número 1. Fíjese que en el Salmo se repiten en 8 ocasiones el nombre del Señor, porque es un momento de crisis. Por ejemplo, lo repite en el verso 1, lo repite en el verso 2, lo repite 2 veces, en el verso 2. En el verso 3 lo repite una vez. En el verso número 4 lo repite una ocasión. Oh Jehová, libra, dice. En el verso número 8 dice, porque Jehová ha oído. En el verso 9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y ahí termina la repetición. ¿Por qué? Porque es un tiempo de crisis, un tiempo de dolor. Él está buscando restauración, él está buscando un rescate de Dios. Entonces, veamos esta parte en donde encontramos las primeras 2 cadenitas, 2 eslabones de la cadena de los elementos de la disciplina. 2 eslabones, veamos. Primero, el dolor y la enfermedad. El dolor y la enfermedad. ¿Por qué? Mire, primero, el salmista está consciente que Dios tiene ira en contra de él. Entonces, pero él está tratando que Dios mezcle, mire bien, la ira con misericordia. O sea, él está consciente que el trato que Dios está teniendo con él es duro, es difícil. Él no le está diciendo a Dios que no lo castigue, sino que lo que le está diciendo a Dios es: castígame, pero con misericordia. Castígame con misericordia. Eso es lo que le está pidiendo. Y a mí eso me motiva. ¿Por qué? Porque no podemos pedir que la disciplina no sea sobre nosotros, sino que como creyentes sabemos que si hemos desobedecido a Dios, la disciplina es parte de nuestra vida. Pero podemos decirle a Dios: acorta los días de este sufrimiento, acorta los días de este problema, aligera mi carga, Señor. Mire lo que dice el 1: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues
con tu ira. Ok, Él no está diciendo no me castiga, está diciendo no uses la ira fuerte en contra mía. No uses tu enojo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es tan fuerte que destruye montañas. La ira de Dios destruye universos. La ira de Dios destruye al pecador. Entonces lo que está diciendo el salmista es decir, mira, no me destruyas. Si me aplicas tu ira, yo no lo voy a poder soportar. No voy a poder soportar el castigo que me estás dando. Ese es el primer pensamiento que aflora del escritor bíblico. ¿Por qué? Porque a veces sentimos, hermano, que el dolor es muy fuerte. El dolor es bien grande. Entonces, pero lo que yo quiero decirles es que debemos de distinguir, porque el salmista está consciente que esto le ha venido porque él ha cometido pecado. O sea, él sabe que Dios está irado con él. Él sabe que Dios está teniendo ira para con su persona, porque él sabe que él ha fallado. Esto es algo que debemos de desarrollar, porque hermanos, cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros desobedecemos, debemos de entender que hay algo ahí que Dios está tratando con nosotros y decir, esto es un trato de Dios conmigo, esto es una disciplina de Dios. Distingamos la disciplina, distingamos cuando Dios quiere una corrección de parte nuestra. Fíjese que hay algo que yo siempre he entendido, y esto yo creo que es lo que debemos de desarrollar. Hay personas que les puede pasar algo y dicen, no, si esto me pasó porque yo no arreglé el carro, yo no arreglé esto. Es que las disciplinas son establecidas por Dios. Yo me acuerdo, hermano, viniendo de Santa Ana, y yo sabía que yo estaba a punto de comenzar a trabajar en el tabernáculo, pero yo sabía que estaba llevando una vida desagradable a Dios. Yo estaba sirviéndole al Señor en Acajutla, predicando la palabra, pero yo me sentía muy ahogado en mis problemas, en mis dificultades. El carro yo lo debía, tenía mora en el pago del vehículo, pero yo sabía que yo estaba desagradando a Dios con mis acciones. Yo lo sabía, y yo estaba sirviendo así, y yo estaba predicando así. Entonces, no sé qué pasó, medio cerré los ojos en el desvío que está ahí de Opico, el que están ahora construyendo ese gran paso a 2 niveles, a donde está el Boulevard Claudia Lars. Y ahí mismo, yo no sé, se me cruzó un carro, me le pegó el carro, le perdí todo el guardafango, nos bajamos con la persona a arreglar, pero yo inmediatamente, yo sabía que eso no era porque, no, yo sabía perfectamente que Dios estaba corrigiéndome y me estaba diciendo, por este camino ya no vas a regresar. Yo lo entendí, yo sabía, porque yo lo primero que hice es ver el carro y decir, mire, ni me dolió sacarme porque andaba dinero, andaba unos $100 y le había pegado un carrito que el golpe no fue grande, el golpe era para mi carro, no era para el de él. Le dije, mira, le digo yo, te voy a dar $80 y quedemos así. O sea, no, el chamaco feliz, ¿verdad? Porque hasta más de lo que realmente, porque el bumper se lo golpeé nada más, eso no le iba a costar más de 30 pesos. Pero el daño era para mí, pero yo desde que vi yo el golpe, yo digo, no, este camino ya no más. Y mire que yo lo comprendí, pero eso no fue lo único, fueron una serie de cosas. Pero la disciplina, ¿verdad? A veces entendemos con poquito, pero a veces nos pasan las grandes cosas, ¿ah? Y esperamos hasta que Dios nos grita, y esperamos hasta que Dios hace cosas más fuertes en nuestra vida. Entonces cada vez que a mí me pasa algo, yo me acuerdo del Proverbio 1, y el Proverbio 1 habla de la sabiduría, y dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Mira, primero Dios te va a llamar, pero cuando no entendés, después va a tocar tu situación. Aquí no es tal de que que usted va, que Dios no va a entenderse, como no, te está llamando.
Solo te está observando, te está diciendo las cosas, te está hablando un predicador, te está hablando tu padre, te está hablando tu hermano, pero no entendés, no entendés. Entonces pasás por alto el llamado de Dios y después ¿qué viene? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora va a meter la mano Dios en tu situación y ya no vas a poder parar el juicio. Yo siempre he entendido que podemos parar el juicio cuando oímos, cuando escuchamos, ahí podemos pararla. Suavecito, va, Dios, aquí estoy, aquí te dejo este problema. Ya entendí que ya no tengo que venir aquí. Ahí andan unos muchachos en la iglesia, ¿verdad? Que yo no entiendo, ya Dios se va a encargar de esas cosas. Andar escribiéndole a muchachas, no, eso no se debe hacer. Si están en las cosas de Dios, tomen las cosas de Dios en serio, no jueguen con las cosas de Dios y no se vistan de servidores si lo que andan buscando son mujeres en la iglesia. Dios va a llamarles y después Dios les va a tocar sus vidas. Y Dios es fuerte, cuando Él mete sus manos es fuerte. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces cuando ya Dios mete la mano, el salmista dice, ok, entendí, estoy bajo tu castigo. Pero ahora, mira el 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Ahí está Dios metiendo su mano en tu vida. Entonces, ¿qué está provocando? Enfermedad. La enfermedad muchas veces es consecuencia de la desobediencia. Muchas, otras veces no. ¿Cómo distinguirla? Usted lo sabe. Uno sabe. Esto me pasó por que he desobedecido a Dios. Mire, y es un proceso de enfermedad. Él está padeciendo físicamente. Primero le toca su cuerpo físicamente a través de la enfermedad. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿a dónde quiere llegar Dios? ¿A dónde quiere llegar Dios? Dios toca el cuerpo para ablandar el alma, porque lo que Él quiere corregir es el interior. Entonces Él toca lo físico para corregir las cosas interiores de nuestra vida. Y esto pasa muchas veces. Esto sucede muchas veces. A mí ya me ha tocado de repente, ¿verdad?, llegar a un hospital, estar con una persona que le van a operar, y así, o sea, mire, a este hombre le van a tener que operar su pierna, le van a tener que quitar de una cirugía grave, porque por la misma diabetes, ¿verdad?, tenían que casi amputarle la pierna, ¿verdad? Pero yo, o sea, es increíble la misericordia de Dios. ¿Por qué? Yo que llego a hablar con este hermano y, hermano, pídale misericordia a Dios, pero apártese de este rollo que tiene, hombre. ¿Por qué? Porque yo les he contado eso de que él andaba con una muchacha, una enfermera de ahí del hospital, y mire que ha pasado ahí en Usulután, hospitalizado 2 meses en el hospital San Pedro. Ahí, hermano, prácticamente tirado en la cama con la amante. ¿Y cómo se iba a curar con la amante enfrente? ¿Ah? Entonces, yo le respeto mucho a él porque fue uno de los grandes precursores de las iglesias del Taber en los años 99, 2000, 2001. Y yo le digo al pastor, le digo yo, usted sabe lo que está pasando, usted sabe que mientras esta señora esté aquí, esto no le va a funcionar y no se va a curar, no se va a curar. Mire, pero yo así se lo digo, me lo encontré después, ¿verdad?, en un McDonald's aquí, camino a Lourdes, y lo que me impresionó es que la pierna completa, ¿eh? Porque yo digo, estos sí que tienen crédito en los cielos, ¿verdad? Porque sí han hecho ahorro, porque mire, yo lo conocí cuando era siervo, cuando pastoreaba, predicaba, iglesias de 500 personas, ganador de almas. Esas cuentas de ahorro le sirven a uno. Entonces, y la pierna, bien. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Ahí fíjate que medio achicado porque no me quería ver bien el rostro, porque él sabía que lo había visto en el hospital. Mira, me dijo, aquí estoy, arreglé mis cosas. Y es cierto, porque se apartó de ahí, ya no volvió a llegar, se quedó en San Salvador. ¿Cómo Dios
nos escucha cuando nosotros decimos: Dios, ten misericordia. Si él no se hubiera arrepentido, si él no hubiera dicho: voy a dejar esto, le amputan la pierna. O sea, hay un punto entre el llamado de Dios y la enfermedad, el castigo, el dolor, cuando tú puedes retroceder. Pero hay un punto donde ya no vas a poder. ¿Qué hizo él? Entendió rápido. Tal vez no rápido, que 2 meses pasó ahí que con la pierna podrida. Pero ¿cuántos, hermano? Se lo digo yo, que la enfermedad no la interpretamos, no decimos: Dios, esto por esta situación me está pasando. ¿Ah? ¿Cuántos aquí no entendemos el trato de Dios con nosotros? ¿Ah? Y cuántos también no hay cuentas de ahorro a veces, ¿verdad? Tenemos que tener cuentecitas, ¿verdad?, espirituales. Decir: Señor, si no he sido tan mal, hombre. O sea, he sido pícaro, he sido un poco mentiroso, pero algo he hecho para ti, hombre. En mi maldad, en mis maldades, algo he querido hacer para ti. Tal vez no lo he hecho bien, tal vez no lo he hecho correctamente, pero hay personas que pueden decirle a Dios: un poquito he hecho, tal vez no he hecho todo lo bueno, pero he hecho algo para ti. Aunque eso no es lo que Dios ve, porque lo que Dios mira no son las obras, sino que lo que Dios mira es el arrepentimiento sincero del corazón del hombre y un deseo de no regresar, de no volverlo a hacer. Entonces, la enfermedad es un primer eslabón. Ahora, vea lo que dice la segunda parte del versículo 2: sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Entonces, ahí está, dice, los huesos en el hebreo quiere decir que están como descoyuntados. ¿Qué quiere decir? Que él, hermano, no se puede parar, que no tiene fuerzas en su cuerpo. Eso es lo que está hablando. Los huesos los tiene desordenados, descoyuntados. En el texto hebreo quiere decir que no están en orden. Entonces, ahí está el sufrimiento físico. Pero mire la otra parte, el verso 3. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Entonces, ahí el alma tiene más que ver no tanto con la parte espiritual. Diga conmigo: los ánimos. Entonces este señor está, óigame bien, la respiración de él, la nefesh, él la tiene así jadeante. Lo que dice eso, muy turbada, quiere decir que le cuesta respirar. Entonces, y la respiración es la vida. Y la respiración es el ánimo que tiene para con la vida. Entonces, está totalmente humillado, está enfermo y está adolorido. Está enfermo y adolorido. El dolor que él tiene es tremendo, porque no tiene ánimos para nada, no tiene ánimos para levantarse, no tiene ánimos para hacerle frente al dolor y está sufriendo bastante. Entonces, el ánimo no lo tiene, porque la vida se vuelve como la respiración. No puede respirar bien, no tiene fuerzas, no tiene deseos, no tiene ganas de pararse, porque él está pasando eso. Entonces, mira bien, a veces no es la enfermedad lo que nos toca, a veces son las situaciones económicas, a veces son las situaciones que tal vez pasan en la familia. Y tal vez usted dice: mire, a mí Dios no me ha disciplinado con la enfermedad, pero te ha disciplinado con el dinero, te ha disciplinado con tu familia. Y perdemos el ánimo, perdemos la fuerza, perdemos el deseo, perdemos las ganas de vivir, perdemos las ganas de salir adelante, perdemos las ganas de pararnos, perdemos las ganas de servir, perdemos las ganas de ir a buscar las cosas de Dios. El salmista está uniendo la parte física, la enfermedad y el dolor. Y ahora va a hablar de la muerte. Fíjese bien, enfermedad, dolor, muerte son todas primas, porque él va a experimentar en este momento el temor de morir, el temor de morirse y decir: posiblemente yo me vaya a morir, porque estoy al borde de la muerte, estoy al borde de la cama,
de morirme, y él experimenta que la muerte lo está esperando. Mire lo que dice el 4: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Diga conmigo: separación. Él sabe que Dios está lejos. Vea lo que dice el verso 4: vuélvete, oh Jehová. O sea, Dios le ha dado la espalda. Mire, hermano, para mí lo más duro en un proceso de disciplina, sí se tiene que aguantar la enfermedad, sí se tiene que aguantar el dolor, pero aguantarse, hermano, saber que uno no está en paz con Dios, eso es profundamente, hermano, doloroso, porque él sabe que Dios está lejos, y tan lejos está que le dice: mira, no me vayas a matar, no vaya yo a morir, porque ya muerto no te voy a poder cantar, ya muerto no voy a poder venir al culto, ya muerto no voy a poder servirte. No me dejes morir, Dios, vuélvete. O sea, ¿cuál es el sufrimiento más terrible que uno experimenta en la disciplina de Dios? La separación espiritual. Eso es bien duro, eso es bien difícil. Mira, ahorita que vamos a ir a la oración, vamos a orar por 2 pastores y vamos a orar por mi mamá. Entonces, gente que está padeciendo, pero mi mamá está en su casa, el pastor Benjamín está en su casa, mañana va a ser operado, el pastor Luis Hernández está hospitalizado. Pero cuando uno está con Dios, cuando uno está sabiendo que Dios está con uno puede enfrentar eso. Pero cuando uno sabe, hermano, que no está a cuentas con Dios, cuando uno sabe que no está bien con el Señor, uno sabe, hermano, que allí no hay esperanza de nada, y usted está allí postrado en la cama, pero usted sabe que su enfermedad no es lo que está pasando con su cuerpo, su enfermedad es que usted está lejos de Dios, y que Dios no lo mira, y que Dios no pone sus ojos sobre usted. Y eso es duro, es doloroso, y nos hace entristecer nuestra alma, nuestro corazón, porque es más fuerte el dolor espiritual que el dolor físico. Nosotros podemos sobreponernos a las enfermedades, podemos sobreponernos a las crisis, pero cuando sentimos, hermano, que no estamos bien con Dios, le dice el salmista: vuélvete. ¿Por qué? Porque él sabe que ha pecado, él sabe que se acostó con la mujer de su prójimo, él sabe que le falló a Dios, y lo que más le hace sufrir es el sufrimiento espiritual de muerte. Es decir, de esta, ¿quién sabe que me salve? ¿Quién sabe que me pueda levantar? Enfermedad, dolor, muerte. Y ahora la descripción de su agonía, la descripción de su dolor. Mire lo que dice el verso número 6. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Y usted dice: ¿y qué es eso? Cuando la presencia de Dios, hermano, no la experimentamos con nosotros. La presencia de Dios no la experimentamos en nuestro dolor. Estamos ahí sabiendo que la hemos regado, pero la presencia no la sentimos. Mire, uno sabe cuando la presencia de Dios está con uno. Uno sabe cuando la presencia de Dios lo está al lado. Uno sabe cuando la presencia de Dios lo encamina a hacer las cosas. Pero también sabe cuando la presencia de Dios no está. Moisés le dijo a Dios: Dios, si no vas con nosotros, no queremos ir a ninguna parte. Porque Dios le ofreció a Moisés: te voy a mandar un ángel. Te voy a mandar un ángel para que te cuide y que cuide al pueblo para ir a la tierra prometida. Y Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va conmigo, no iremos a ninguna parte. Mire, hay gente aquí que han preferido caminar, óigame bien, con la simple y sencilla situación de sus propios caminos, y se han alejado de Dios. Y Dios, no está la presencia de Dios en nosotros, no está la presencia de Dios amparándonos, respaldando nuestros proyectos, respaldando nuestras decisiones. No está Dios ahí. Entonces, cuando no está la presencia de Dios, ¿qué hay? Falta de paz,
Este no dormía porque sabía que la había regado y se acostaba, pero él no podía dormir porque en las noches en lugar de dormir lloraba, gemía, llanto, hermano, el dolor. Pero ojo, estas lágrimas no es que se derramaban literalmente, ¿verdad?, sobre la cama. No, lloraba en el corazón, lloraba adentro porque sabía y recordaba que le había fallado a Dios y no podía dormir porque no tenía paz en su vida. Cuando usted no tiene paz es porque la presencia de Dios no la ampara, es porque la presencia de Dios no está ahí, no está en sus cosas, no está en sus cosas. Y yo le pregunto, ¿cuántas cosas en su vida usted las hace sin paz en su corazón? Terminó el culto del miércoles y me habla mi hermano, me dice: mira, mi papá está mal, mi mamá, aquí estaba el doctor Enoch y el pastor, vámonos. Fuimos a pasar la consulta de noche y venimos aquí a las 2 de la mañana y ellos llegaron a Usulután a las 4. Pues nosotros andamos en eso, pero desde que salimos, Señor, tu presencia, o sea, guárdanos, llévanos con bien. Oramos por mi mamá, el doctor oró por mi madre, la chequeó, pues todo, la dejamos más o menos bien. Pues teníamos que venir y en la mañana otra vez para San Salvador porque tenía que volver a ir. Pero, ¿por qué? Porque dentro de nosotros hay una paz, pero cuando nosotros no estamos así, no dormimos, no tenemos tranquilidad. Hay gente que tiene que tomarse pastillas para descansar porque su alma no está bien con Dios y no andan bien ni con Dios ni con nadie. Entonces, él ha perdido, se siente separado y la presencia de Dios siente que no le acompaña. Pero mire lo que es más duro, poneme atención. Estás acabado, enfermo, te duele, sufrimiento espiritual, no tenés paz en tu corazón. Mira el 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis. Eso no nos había dicho el Salmo. Hay gente alrededor riéndose de él. Hoy se va a morir este. Hoy sí, te vas a morir, papá. Porque se ha envejecido, o sea, de tanto sufrir, porque tiene sus angustiadores. Entonces, unos espiritualizan eso porque dicen que los angustiadores son la enfermedad, el problema. Pero escuche bien, esto es algo que yo le quiero enseñar. Escuche, si usted con sus actitudes, por sus pecados, le ha robado la paz a otros, usted va a tener que pagar esa facturita. Y Dios tiene que rectificarlo. Y cuando usted esté ahí, la gente va a decir: mira, este fue el que me quitó mi mujer. Este fue el que pasó eso. ¿Merecemos o no merecemos que los angustiadores se burlen de nosotros? Sí, ¿por qué? Porque es parte de la disciplina. Es parte de la disciplina, papito. Que el esposo de la mujer que usted se robó lo pase maldiciendo. Es parte de la disciplina que cuando se descubre el adulterio, la gente murmura de usted. Y cuando le pasa algo malo, incluso dice: eso es porque está pagando tal cosa. ¿Es o no es parte? Esto se llama la disciplina social. ¿Por qué? Porque es lo que debemos, es lo que merecemos. ¿Por qué? Porque fuimos incorregibles, porque la regamos, porque como creyentes hemos afectado a personas, hemos hecho llorar gente, hemos hecho sufrir personas, y eso, hermano, Dios lo tiene que reprender. Eso Dios lo tiene que reprender, y eso, hermano, tiene que ser de nuestra madurez. Pero qué bonito cuando una persona con toda madurez dice: si esto es lo que yo merezco, pues, ¿y qué más, pues? Y yo he llegado a momentos en mi vida que no, esto es lo que yo me busqué, pues.
No es esto lo que yo busqué por mis propios hechos y acciones. Entonces, pero parte, hermano, de nuestra calidad con Dios es aceptar esos angustiadores. ¿Por qué? Imagínate, el dolor de la enfermedad, el dolor de la respiración, saber que Dios está lejos, saber que no tengo su presencia porque no tengo paz y que vengan estos a humillarme. Esa es parte de tu proceso espiritual, esa es parte de tu proceso de dolor, eso es parte de tu proceso de juicio. No venga a decir usted, y esto no me lo merezco. ¿Cómo no, hombre? Lo merecemos. ¿Por qué? Porque es parte de la disciplina de Dios. Y mire, a veces la gente dice, ¿y cuándo me va a perdonar esta persona? Pues no se preocupe, Dios va a hacer que lo perdone, pero para mientras, usted tiene que aguantárselas. Hasta que Dios les toque su corazón, Dios les sane y ya la persona ya diga, ya no me duele tanto ver a esta persona. ¿Por qué? Porque probablemente la otra persona es creyente también y usted le hizo daño a un cristiano. Peor todavía. No se meta con los cristianos. No se meta con los cristianos. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Porque esa persona va a estar orando. Esa persona va a estar clamando, va a pedir intercesión. Y va a necesitar usted también orar. Y pedir perdón y decir, la regué. Perdóname, Dios, rectifico mis actos. Este salmista viene y está humillado, está tirado a la muerte, pero de repente aquí viene ya la restauración. Una vez que Dios te pasa la disciplina, se mete en tu vida, te llama, te toca lo que amas, el dolor, la enfermedad y la muerte se juntan, el dolor espiritual de la separación con Dios, el llanto de la falta de paz. Ahora aquí viene la luz de esperanza, que a pesar que nosotros le hemos regado, que a pesar que hemos sido bien sinvergüenzas, que a pesar que hemos hecho cosas desagradables a Dios, mire cómo Él se levanta en el verso 8 como que fuera otro, ¿verdad? El que está ahí, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Ahora sí, ahora sí, ya como te corregiste, ya ves a los pecadores, ¿verdad? De menos. ¿Por qué? Porque ya uno aprende la lección. Porque después de la vara, después de la corrección divina, uno aprende a amar a Dios, hermano. Y aprende a entender que uno le tiene que ser fiel. Tenemos que aprender a ser fieles. Después que nos corrige, hermano, pensamos 2 veces el desobedecer. Y yo le digo algo, hermano, se lo digo, pero de todo corazón. Siempre es mejor caer en las manos del Señor. Yo prefiero, mire, a David le pregunto, ¿qué querés? ¿Que te sigan tus enemigos? ¿Ah? ¿Y qué dice David? Que tus enemigos te persigan, que venga una peste y te mate toda la gente. No, dice David, caer en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a tener misericordia de nosotros, hermano. El enemigo no va a tener misericordia, el enemigo siempre nos va a destruir, pero Dios siempre va a tener misericordia. Quiero decir, hermano, que usted no se preocupe si está en las manos de Dios, porque usted dice, Señor, ahorita me estás corrigiendo, pero hasta ahí Dios tiene mayor cuidado de nosotros. Dios dice, no me lo voy a acabar, lo voy a dejar un poquito aquí para que se levante. ¿Y qué pasa? Se levanta el salmista y mire en el 8, segunda parte, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Mire lo que escuchó Dios, el llanto del gemir interior de su dolor, porque él extrañaba la presencia de Dios. Dios oyó y le hizo caso. Ojo, no le ha quitado los problemas, no le ha quitado las dificultades. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo ha escuchado. Mire, hermano, oiga bien, lo más grande que tenemos los cristianos es la comunión con Dios. No la pierda, no la dañe, no la ponga en riesgo. Qué rico es amanecer en la mañana, saber que ando bien con Dios,
ir a la palabra, leer el texto, orar y decir: Dios, qué rico es saber que estás conmigo. Y qué triste los días cuando usted se levanta, no tiene comunión con Dios, no busca el rostro del Señor. Hermano, el salmista se siente contento porque, a pesar que ha hecho cosas tan perversas, Dios lo ha oído su llanto y se ha dado cuenta que está arrepentido. Y mire lo que dice 9: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué grande es el Señor, que a pesar de nuestros pecados Él escucha nuestro clamor cuando nos arrepentimos sinceramente de lo que hemos hecho, hermanos. Y ahora, aquellos que se burlaron de ti, aunque tenían derecho de burlarse, ahora se van a tener que aguantar, porque después que Dios te ha disciplinado, ahora Dios te restaura. Y Dios dice: yo sé que le hiciste daño a estas personas, pero como te arrepentiste de corazón, te voy a restaurar, te voy a bendecir. Y esas personas ven y mira, y este que no es el que andaba, este estaba enfermo, hombre, si este perdió el carro, si este perdió el trabajo, sí, pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que vuelve a dar la mano, es el Padre amoroso que espera a su Hijo todas las tardes y dice de lejos: hoy tal vez mi hijo vendrá de regreso. Y de repente su hijo regresa y él sale corriendo y lo abraza y le da un beso y lo recibe en su casa. Ese es el Padre que tenemos nosotros. No es un Dios de ira que nos destruye, sino que es un Dios de amor, un Padre amoroso que está esperando que volvamos a Él y que le pidamos perdón por nuestros pecados. Mire lo que dice el 10: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Esos mismos que se rieron de vos se van a quedar sorprendidos cuando te vean levantarte, cuando te vean ser restaurado y cuando te vean que, a pesar de tu pecado, Dios te perdonó y te dio una nueva oportunidad, porque ese es el Dios de misericordia. Vamos a pasar por el dolor, la enfermedad, el peligro de la muerte. Vamos a sentir la separación de Dios, la ausencia de su presencia. Pero al final vamos a tener que ver los angustiadores humillarnos, pero al final Dios oirá nuestro clamor y tendrá misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos.